Gloria al nombre de Cristo. Bendecimos y alabamos el nombre de nuestro gran Dios y Padre Santo. Que sea Dios recibiendo toda alabanza, toda adoración, toda exaltación y todo reconocimiento. A Dios la gloria, la alabanza y la adoración. A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya. A cada uno de los amados amigos le rogamos en el amor del Señor Jesucristo que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras, al igual que los hermanos, Señor, en la fe. Esos hermanos en la fe, también les invitamos a que tomen las Escrituras. Nunca lleguen al templo sin las Sagradas Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a tomar ahí en Deuteronomios capítulo 14, verso 28 y 29. Y vamos a dar continuidad hasta donde Dios nos lo permita, tratando este tema, el beneficio de la dádiva. Y ya hemos hecho algunos apartes, algunos paréntesis, algunos subtítulos, y aquí vamos a hablar en esta parte acerca del diezmo de las confraternidades, el diezmo de las solemnidades, ya que triste y lamentablemente por los vivachos, por los pícaros, pastores que no están sino interesados en el dinero de las ovejas, siendo mantenidos por las ovejas, en vez de ellos mantener las ovejas, porque esa es la labor, según el Evangelio de Juan 10, del pastor: cuidar las ovejas, no beneficiarse de las ovejas. Pero aquí, en estos predicadores, en especial los que agravan la iglesia con el diezmo, imponiéndole el diezmo a la iglesia fuera de contexto de la palabra del Señor. Yo estoy de acuerdo con el diezmo. Yo creo en el diezmo. Tengo conocimiento por la palabra acerca del diezmo, pero no para aplicárselo a la iglesia de Jesucristo. Pues le recuerdo a la iglesia de Jesucristo, en especial a aquellos fraudulentos, corruptos que han formado un negocio del evangelio. Como dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteos capítulo 6, han hecho del evangelio una granjería, un granero, productivo para ellos, no para la iglesia. Porque mientras más días el pastor más gordito, más bien trajado, con sus buenas casas, sus buenos autos, y los creyentes, perdónenme la expresión, algunos con harapos. Y estos pastores inmisericordes, pudiéndoles suplir una muda de ropa o un mercado al necesitado, cierran el corazón y antes, por el contrario, los acusan que algo está pasando en ellos, puesto que están en miseria, que están en ruina. Eso es que están en pecado o robándole al Señor con las entradas. Les aplican una psicología bíblica que no es bíblica, fuera del contexto de la palabra del Señor.
Entonces voy a tratar en este momento acerca de este tema, la dádiva de las convenciones, las confraternidades, las solemnidades. Y como está establecido allá en el libro de Isaías, que al maestro se le quitó la vida y se terminó lo que es el antiguo pacto. Más adelante vamos a analizar el capítulo 53 para ver si Cristo fue el final de la ley o no, si en Cristo se cumplió la ley o no. Porque es que muchos, cuando toman el libro de Mateo que dice que Cristo cumplió la ley, están diciendo que Cristo vivió la ley. No, fue el fin de la ley, el fin del cumplimiento de la ley. Lo que los profetas anunciaron acerca de Cristo terminó en el momento cuando Cristo murió. Motivo por el cual ningún pasaje de las Escrituras como regla se debe de aplicar la ley dada por el Señor a Moisés para dársela al pueblo. No se le puede aplicar la ley al pueblo cristiano. Lo que debemos de vivir nosotros, los de la gracia, es la ley moral. Aplicar la ley moral para vivir en santidad después de esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Pero el fin de la ley es Cristo. Al terminar, al llegar Cristo, al aparecer Cristo, porque ya el sacerdocio se había corrompido. E inclusive en este momento no están viviendo la ley, aunque leen algunos pasajes aislados en algunos ritos en el pueblo de Israel, no están viviendo la ley. Entonces, ¿cómo le vamos a aplicar la ley al pueblo cristiano? Ya el fin de la ley es Cristo. Motivo por el cual el diezmo no es para el pueblo cristiano, para el pueblo redimido con la sangre de Cristo, e inclusive ni para el pueblo de Israel en este momento, porque ya vino el que era anunciado por la ley. Después vamos a tratar en forma acerca del capítulo 53 de Isaías, complementándolo o ampliándolo con la profecía de Daniel 9 del verso 24 en adelante. El pueblo en general, la gran mayoría, el 99% del pueblo religioso llamado cristiano, están siendo engañados por estos corruptos de corbata que sacan pecho y se han ensañado de las congregaciones, se han ensañado de los miembros. Entonces vamos a mirar lo que significa el diezmo de las solemnidades. Dice esta versión: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita. Ahí estaban los levitas en el tiempo de Aarón, los sacerdotes escogidos por Dios para ministrar en el templo. Y a ellos les llegaba el diezmo, pero no en el templo. El diezmo no podía llegar al templo. Quiero hacer un énfasis al respecto, o un entre paréntesis. Motivo por el cual Cristo se indignó. En el templo habían formado una mercadería.
en donde se adoraba al Señor, en donde se proclamaba al Rey, al Dios Todopoderoso. Y Cristo, al llegar al templo, vio que habían hecho de la casa un supermercado. Y dice la palabra que Él se indignó de tal manera que cogió un látigo y derribó todas las mesas de los productos y les dio garrote a todos aquellos. Hablo en ese término grotesco. Ustedes no son ningunos tontos para no darse cuenta de la realidad de la reacción de nuestro amado Salvador Jesucristo al ver Él lo que habían hecho con la casa de Dios. Un supermercado, una mercadería. Motivo por el cual aquí a la iglesia, al templo, no se trae nada de productos, ni ganado ni comida, y mucho menos hacer negocios de primicias. Le aplican primicias a la iglesia cristiana. Ya eso se acabó. Según Daniel 9, ya terminó esos sacrificios, ya terminaron esa regla de la ley. Y dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda vivieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Aquí vamos a cortar mucha tela. El levita, los sacerdotes, tenían que guardar el diezmo de ese año en las ciudades o en el templo. Y en el momento de las solemnidades, lo primero que tenía que hacer el levita, el sacerdote, el encargado del ministerio sacerdotal en el templo, era saciar las necesidades del huérfano, la viuda, el extranjero. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Y vamos a mirar aquí algo maravilloso, lo cual el pueblo cristiano, muchos no les importa. Es que como a mí me va bien porque yo diezmo, le atribuyen el bienestar a lo que dan. Dios no te bendice a ti por lo que usted da. Dios te bendice por lo que tú eres. ¿Qué eres? Un redimido por la sangre de Cristo. Y a nivel general, eres un ser humano. Dios te bendice por lo que eres, no por lo que das. O dígame, ¿cuándo usted le ha dado algo a Dios para que este sol que está calentando, Él te bendiga con ese sol? Esa lluvia que cae, ¿cuándo le has dado un aporte para que caiga esa agua? Dios te bendice no por lo que das, sino por lo que eres. Téngalo bien presente. Ya vienen las promesas para los
que diezmaban en el pueblo de Israel. Para ellos habían promesas. Para nosotros hay una promesa. Da y se os dará. Pero no está diciendo ahí que es Dios el que nos va a dar, porque por ende ya Dios nos ha dado anticipadamente bendiciones, provisiones. Viene la ley de la recompensa, la ley de la compensación. Si usted da buen trato, será bien tratado. Si usted da maltrato, será maltratado. Si usted obedece la ley, será elogiado por la ley. Si usted desobedece la ley, será castigado por la ley. Da y se os dará. Muchas veces da uno a alguien, y de ese alguien no recibe uno sino menosprecio, ingratitud. Nos pagan mal. Pero viene la recompensa por medio de otros. Otros nos dan. Pues Dios es el que inclina el corazón del rey. Entonces, aquí hay varias cosas que resaltar en este pasaje de Deuteronomios 14, 28 y 29. Y una de ellas es que el sacerdote le llegaba el diezmo, y junto con los necesitados. Mire como dice aquí, verso 29: vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. El levita no tenía heredad. Había una ley, una orden para el levita. Él no podía tener posesiones. Y hoy día se interesa más en tener posesiones los ministros que en beneficiar la grey. Y yo lo digo muy personal. Usted, pastor, debiera de trabajar con tus manos y ganarse el pan con el sudor de la frente y aportarle a los hermanos de la iglesia que están necesitados. Pero ¿de qué vive el pastor entonces? No trabaja. Que no coma. Es que él es digno del salario. El que predica que viva del evangelio, se apoyan en eso. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de su tiempo que él no hacía eso, aunque tenía ese derecho, porque la iglesia primitiva, los ministros, en este caso Jesús también, vivía de las ofrendas voluntarias del pueblo, pero él no lo imponía. Lamentablemente, en las iglesias se están imponiendo un tanto, y eso no es así. El capítulo 9 de Segunda de Corintios, del verso 6 en adelante, ahí habla que el que dé conforme propuso en su corazón, no manipulado, no manejado, no coaccionado. Dele a la iglesia que Dios le da. No dice eso. De como propuso en tu corazón. Entonces, el diezmo del bienestar, el diezmo de las solemnidades, el diezmo de las confraternidades,
Estos diezmos se usaban para ayudar al extranjero, a aquel que venía de lejanas tierras, a ese lugar donde se iba a celebrar la fiesta determinada al Señor. Había que dar una parte del diezmo a ese extranjero, a ese que venía de otro lugar, al huérfano y a la viuda. Mi pregunta es, ¿dónde está el aporte, la ayuda para aquellos hermanos que vienen a una convención, a una confraternidad determinada? ¿En dónde está la ayuda para esos hermanos? Si es que vamos a ceñirnos a la ley del diezmo, a la ley de las entradas, ¿en dónde está el aporte, la ayuda para ese que viene de otras partes lejanas a celebrar determinado evento para la gloria de Dios? ¿Dónde está el aporte para el huérfano, para la viuda? ¿Dónde está? ¿Y cuál era el motivo de ese aporte? Para que cuando estuviesen en las solemnidades, el que viene de lejanas tierras o todos los que están ahí en la convención, en la reunión determinada, en la solemnidad, no tuviera preocupación alguna, que no tiene que comer, no tiene dónde dormir, etcétera, etcétera. Para eso era que había que aportarle al extranjero, al huérfano y a la viuda, en general a los que iban a estar en esa solemnidad. Se constituía este diezmo en una cifra de 3 1/3 de cifra por ciento adicionales por año de dádiva necesaria cada 3 años. De ese diezmo se sacaba 1/3 para cada uno de los necesitados. En este caso, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Gloria al nombre de Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado en dónde nos congregamos y qué estamos haciendo con nuestro dinero que ganamos. Si lo estamos depositando en un lugar digno, que agrada a Dios, que exalta a Dios, o contrista a Dios. Los levitas eran los encargados de la distribución de todos los tipos de diezmos. Todos los tipos de diezmos. Alabado sea el nombre de Cristo. Números 18, del 26 al 32. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Había que dar y distribuir los levitas los diezmos de los diezmos.
Si le caían los diezmos, había que distribuir ese diezmo. Alabado sea el nombre del Señor. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibíais de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda al Señor. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Alabado sea el nombre del Señor. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello. Cuando hubiereis ofrecido lo mejor, la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no comeréis. La heredad. Lo único que podía recibir el levita era los productos de la agricultura que los israelitas le llevasen y lo del ganado, no más. Productos comestibles, no casas, no dinero, e inclusive no podían recibir dinero. E incluso cuando iban a las solemnidades, y lo vamos a ver más adelante, habían recogido ya el producto de la agricultura. El diezmo lo habían apartado para el Señor y llevárselo a los levitas. El ganado lo mismo. Pero como era tan lejos que vivía algún israelita para transportar ese diezmo, ese producto de la agricultura, ese producto, esa ganadería, ese ganado, entonces había una ley que el israelita podía vender los productos y con ese dinero llevárselo al sacerdote. No. En el lugar de las solemnidades, con ese diezmo de la venta que hizo, allá en ese lugar compraban el valor de los productos, llámese granero, comida y ganado, y le llevaban el granero y el ganado al levita. ¿En dónde lo depositaban? Seguro que el ganado en unos corrales, que no lo iban a poder llevar allá adentro. Los productos de la agricultura lo depositaban en lo que nos quieren aplicar a nosotros, que esa alcancía es el alfolí. Mentirosos, sinvergüenzas. Eso no es un alfolí, eso es una alcancía. Alfolí eran graneros, depósitos, bodegas grandes de seguro, donde depositaban todos los levitas el comestible, el granero, el grano, los productos de la agricultura. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Quiero ser muy pausado para que no me vayan a malinterpretar. Estos 3 diezmos de la época de Moisés eran impuestos
los israelitas tenían que pagar un impuesto para los levitas, para el sacerdocio. Era una tributación obligatoria usada para financiar el gobierno humano instituido divinamente de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Luego viene un impuesto adicional. Un diezmo adicional. Levíticos 19. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Del 9 al 10. Y no buscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo el Señor vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Verso 9 y 10, perdón. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor, vuestro Dios. ¿En qué consistía este diezmo o este impuesto? Lo que no se ve en las congregaciones que manejan estos levitas del siglo XXI como diezmo a la congregación. ¿Qué no se ve? El diezmo para los necesitados. Mire que se habla el diezmo de comida. Diezmo no es plata. Entonces nos quieren aplicar dinero como diezmo. Y eso es totalmente antibíblico. Eso es un deshonor. Entonces, ¿en qué consistía este diezmo o este impuesto? Los que en las cosechas recogían todo el granero, ellos no podían dejar los árboles o las plantas determinadas limpias. No le podían quitar todo. Tenían que dejar una parte del cultivo en las plantas. Están recogiendo el cultivo determinado y se cae algo al suelo, no lo podían recoger. Y ay del que lo recogiera, se metían en problema con el Señor. Viene lo que es el justo juicio de Dios para que el que tal hiciera. Entonces, ¿qué sucedía con lo que quedaba en ese, vamos a hablarlo de esa manera, en ese árbol, en esa planta, que quedaba algo de comida? Y lo que caía al suelo no lo podía recoger el que iba a cosechar, a recoger la cosecha. Ese que quedaba en el árbol o era allá en la planta, y eso que había caído en el suelo, era para que llegaran los extranjeros, los de otra parte, y pasaban por esos cultivos y recogían de los frutos de los árboles, vamos a hablar de ese término, y lo que caía en el suelo, y era para ellos. Los dueños del plantío determinado no podían sacarlos a piedra, no podían lastimar al huérfano
ni al extranjero. Eso era para ellos por ley estipulada por el Señor. ¿Dónde está el aporte de lo que te entra para el que viene de otras partes y para el pobre? Porque en la iglesia hay muchos pobres. Ojo, pastor, en las iglesias hay muchos pobres. Y ustedes los ponen esa que den, los exprimen, los acaban de exprimir, de empobrecerlos más. A esos pobres no se les puede imponer ese impuesto. Antes hay que darle. Usted le está dando al pobre. Ay, sí, en mi congregación sí damos. Ahí está la canasta familiar. No, es que eso no tiene que ver nada. Eso es lo que recoge el mismo pueblo para darle a otros. Pero usted personalmente está manteniendo, sosteniendo a pobres en tu congregación. Eso es lo que manda la palabra. Ayudar al pobre, al necesitado. Si nos damos cuenta, pueblo de Dios, que estos corruptos llevan al pueblo como idiotas, como ovejas al matadero, en humillación. Pues claro, viene otra parte. Como ellos son tan importantes, ya no se llama el hermano fulano de tal, sino el reverendo tal, el doctor tal. Yo hablé en cierta ocasión acerca de esos apelativos. A mí que no me llamen de esa manera, me llamen Luis Enrique y no más. Que Dios sea el que me dé los títulos, y de Él que sea bienvenido lo que Él me dé. El hombre de Dios es un honor. Que Dios me tenga que decir única y exclusivamente hombre de Dios. Eso sí lo recibo con agrado, de parte de Dios. Pero reverendo, el único reverendo es Dios. Al único que hay que exaltar y glorificar es a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, según esta parte de Levíticos 19, del 9 al 10, era una participación en las utilidades para los pobres y los extranjeros. Usted de esas cuentas bancarias está haciendo partícipe a los pobres y a los que vienen a las solemnidades. Los está haciendo partícipes de esas cuentas jugosas, que ya no sabe ni siquiera cuánta plata tienen, cuántas posesiones tienen. ¡Qué vergüenza! Estos aportes, este impuesto, era una participación en las utilidades para los pobres y los extranjeros. Los pobres estaban pendientes en los cultivos determinados para el tiempo de la cosecha, porque el pobre no podía ir a recogerlo, no sin antes el dueño de esa agricultura mandar a recoger, y luego lo que quedara era para ellos. Era para hacernos partícipes de esas bendiciones del plantío. Usted está siendo partícipe a los pobres de tu iglesia. De seguro que usted tiene forma, seguro que sí, y no lo hace. Sumando todos estos diezmos,
Mas si el impuesto adicional suma más del 25% el impuesto anual sobre la renta para el gobierno teocrático de los hebreos. Alabado sea el nombre del Señor. Era mucho más que el 10% que muchos predicadores erróneamente citan para reforzar su argumento para el diezmo obligatorio en las congregaciones actualmente. Si se dan cuenta que están equivocados, no era solamente un 10%, un 25% sumaba todo ello. Y eso era para el sostenimiento teocrático del gobierno del Señor en Israel. ¿Y quién era el que gobernaba al pueblo de Israel? Dios, a través del sacerdocio. Eso se llama gobierno teocrático. Y Dios, para el sostenimiento de los gobernantes, en este caso de los levitas y del pueblo en general, habían estipulado esos diezmos, esos impuestos, para mantener firme a su gobierno. Era mucho más que el 10% que muchos predicadores erróneamente citan para reforzar su argumento para el diezmo obligatorio en las iglesias actualmente. Este era el espíritu de la vida teocrática que regía. Cada levita, aquellos que tenían sus haciendas, sus fincas, aquellos que tenían su ganado, tenían que aportar para mantener el gobierno teocrático de Dios. Ese era el espíritu de la vida teocrático que regía. Números 18, 26 al 36, al 32. Y Deuteronomios 24, del 19 al 22. Me permito leer estos pasajes. Levíticos 26. Perdón, 18. Del 22, del 19 al 22. Perdón, del 26 al 32. Mire lo que había que hacer con este diezmo. Ese era el espíritu de la vida teocrática que regía en el pueblo de Israel. Números 18. (26 al 32). Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibíais de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda al Señor. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos será contado a los levitas
como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, y es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Podían comer tranquilamente el diezmo los levitas, porque ya habían hecho todo en el orden. Primero le daba al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y luego dice, pueden comer tranquilamente con vuestras familias. ¿Estás comiendo tranquilamente con vuestra familia, sabiendo que hay tantas necesidades en la congregación, y usted aprovechándose de la lana, la carne y la leche de las ovejas? Deuteronomio 24, perdón. Del 19 al 22. Estoy recontando para que tengamos en cuenta esto. Cuando sigues tus mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimiéis tu viña, no rebuscaréis tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. No podían dejar esos palos, esos plantíos limpios. Había que dejar, que valga la redundancia. Y lo que quedó en el suelo, no volver atrás a recogerlo. Era para los necesitados, en este caso los huérfanos, la viuda, los pobres y los extranjeros. Además, el año séptimo tenían que dejar que la tierra descansara. Esa bendición que se le ofrece aquí es para los que diezmaban, para los dueños de la agricultura. Ellos serían bendecidos porque dejaban para el necesitado. Además, el año séptimo tenía que dejar que la tierra descansara. A los 7 años de cada plantío no se podía tocar la tierra. Dejarla descansar para que la tierra se fortaleciera y al ya cultivarla poder dar buen fruto. Éxodo 23 del 10 al 11. Estoy hablándoles pausado porque luego quiero mostrarles algo. Éxodo 23 del 10 al 11. Dice la palabra: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Descansaba por un lado la tierra y por otro lado, en ese séptimo año se llenaban los pobres, recogían los pobres del cultivo de los dueños de esas fincas.
y comían los animales. No podían tocar eso en ese año. Y lo que la misma produzca, que era en la tierra, era para los pobres y las bestias. Luego 1/3 de impuesto anual para financiar y mantener el templo. Ay, es que hay que construir este templo y el pueblo tiene que dar, recoger para eso. Los que diezmaban tenían que diezmar en un determinado tiempo para el sostenimiento del templo, como por ejemplo comprar especias, ese incienso que se elevaba al Señor, en todo lo concerniente al templo. El sacerdote no podía utilizar ese diezmo ni para él ni para nadie más, era para lo del templo. Y que se quede bien claro esto: los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros no podían diezmar, no había mandato para ellos. Entonces, ¿por qué en las congregaciones los pobres están diezmando? En su totalidad, los 3 diezmos, el impuesto sobre la participación en las utilidades, el reposo de la tierra cada 7 años y el impuesto para el templo suman más del 25%, no era un 10%. Lo que tenía que diezmar o aportar el israelita, el pudiente. Hay que tener mucho cuidado con lo que damos y con lo que tenemos. Jesús estaba observando con gran interés lo que usted y yo damos, pues la naturaleza de nuestra vida, de nuestra dádiva, revela mucho sobre nuestro carácter espiritual. Quiero hacer énfasis en esto. Tenemos que tener mucho cuidado. Alabado sea el nombre del Señor, con lo que damos y con lo que tenemos. Jesús nos está observando con gran interés lo que usted y yo damos, pues la naturaleza de nuestra dádiva revela mucho sobre nuestro carácter espiritual. Él sabe si usted puede dar o no puede dar. Y si usted puede dar y no da, se mete en problemas con papá Dios. Ahí está Marcos 12:41. Ojo con eso. Esto no es manipular. Esto es una realidad bíblica. Usted debe tener mucho cuidado con lo que tiene. Amén. Y con lo que damos. Si usted pudiendo dar con liberalidad algo bueno y no lo hace, enfréntese ante el trono de la gracia. Mire lo que dice Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Él siempre está pendiente en el templo de qué está haciendo con lo que tiene. Si puede dar o no puede dar.
pues eso refleja el carácter de lo que somos. Si usted es una persona que da generosamente, generosamente recibe. Si usted es una persona que da mezquinamente, mezquinamente recibe. Y aquí está el caso de la viuda. Amén. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, porque mucho pudiendo dar de lo que tiene, no hace sino acumular, acumular, acumular. ¿Y para quién será lo que acumula? ¿Si alcanzará a disfrutar lo que tiene? Y dice el Señor aquí: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso refleja su carácter. Si eres una persona que tiene y no hace sino acumular, atesorar, guardar y no da, no ayuda, eso se va a dañar. No lo alcanzaréis a disfrutar, otros lo disfrutarán. Porque Dios da para que demos. Dios nos da para que demos. Hay que decir como dijese Efraín. Mire lo que dijo Efraín. Oseas 12:8. Oseas 12:8. Alabado sea el nombre de Cristo. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Ciertamente he enriquecido. Él recibió para darle a otros, enriquecer a otros. Mire lo que dice: ciertamente enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Amén. Todo lo que me dé es para darle a otro, enriquecer a otros. Pues la igualdad, oiga bien, al igual que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios está más interesado en enriquecerse que en agradar a Dios. Están más interesados en enriquecerse que en agradar a Dios. Versículo 7. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Oprimen al pueblo, desgastan al pueblo, lo exprimen, le sacan todo. Así había llegado el pueblo de Israel. Llegó un momento en que el pueblo, ahí fue donde empezó ya a decaer el ministerio sacerdotal, a corromperse el ministerio sacerdotal, el pueblo a dejar de diezmar. Y ahí llegamos al final en Malaquías, en donde el Señor tiene que confrontar al pueblo
y le dice: por cuanto ustedes hicieron esto, el saltón y el pulgón, la langosta va a destruir vuestros graneros, vuestros cultivos, porque ellos, en vez de dar, estaban oprimiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios sigue enviándoles profetas para que vuelvan en sí, mostrándoles de esta manera su amor y fidelidad. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumentaré la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. A pesar de que ellos se habían corrompido, a pesar de que ellos no estaban cumpliendo con la ley a cabalidad, Dios seguía insistiendo en ellos para que volviesen en sí, mostrándole de esta manera su amor y fidelidad. Pero en respuesta a este amor y fidelidad, ellos provocaron a Dios yendo en pos del materialismo y la idolatría, motivo por el cual Dios los castigó. Recogerían la cosecha del pecado que habían sembrado. Oseas 13:3. Miren: por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Les iría mal. Dios está insistiendo en este tiempo y hablándoles con franqueza a través de sus siervos a aquellos fraudulentos, a aquellos corruptos, para que se arreglen, para que dejen de estar desviados, para que no sigan aplicándole los textos de la palabra al pueblo fuera de contexto, que se vuelvan en sí, porque Dios es fiel y Dios ama a las almas. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y le recuerdo, pastor, el juicio, según Pedro, el juicio comenzará por casa. Primero comenzará por la casa de él, por el sacerdocio, por los pastores. ¿Qué están haciendo con la grey? Si les están ministrando correctamente la palabra del Señor o los están desviando del concepto de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en respuesta a este amor y fidelidad, el pueblo de Israel provocaron a Dios yendo en pos del materialismo y la idolatría. ¿Será que usted, en vez de responderle a Dios haciendo los correctivos, está yendo en pos de las riquezas, desobedeciéndole a Dios con el materialismo? Motivo por el cual Dios los castigó. Recogerían la cosecha del pecado que habían sembrado. Ustedes, en vez de recoger bendiciones, van a ser, por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la intempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. No recogerían nada bueno. Por el rasgo de su ministerio, Oseas es llamado el profeta de la inmediata destrucción y de la esperanza futura para el pueblo de Israel. Vuelvo y repito esta parte. Por el rasgo de su ministerio, Oseas es llamado el profeta de la inmediata destrucción y de la esperanza futura. Hay una esperanza futura para el pueblo de Israel si harían los correctivos, pero no lo hicieron. Entonces vendría destrucción, como sucedió hoy.
Alabado sea el nombre del Señor. Hay una esperanza futura para usted, predicador, para usted corrupto, para usted que se aprovecha de la grey. Hay una esperanza futura para tu vida si hace los correctivos y no te sigues ensañando del pueblo, sino que antes, por el contrario, se despoja de lo que tiene y le da al necesitado. De lo contrario, si no hace eso, viene destrucción para tu vida. Destrucción que aún lamentará hasta tu propia familia. Alabado sea el nombre de Cristo. El pueblo hebreo, según Malaquías 3:8, no le habían dado a Dios lo que legítimamente le pertenecía. ¿Qué era lo que a Dios le pertenecía legítimamente? Para el sacerdocio, para la casa, para el templo. Levíticos 27:30. Mire lo que le pertenecía a Dios. Levíticos 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles del Señor es cosa dedicada al Señor. Habían dejado abandonado el sacerdocio, abandonado las cosas de Dios, cuando el diezmo era para Dios, para el sostenimiento del gobierno teocrático de Él, que era su pueblo de Israel, gobernado a través de los sacerdotes. Igualmente, si usted no está dando una porción generosa de sus recursos para el crecimiento y expansión del reino, le está robando a Dios. Muchas veces hay necesidades en el templo para pagar una cosa y otra, y más cuando el templo ha crecido. Hay numerosos. Si no se aporta para los gastos, no para el hombre de Dios, Dios se encargará del hombre de Dios para las necesidades en el templo. Igualmente, si usted no está dando una porción generosa de sus recursos para el crecimiento y expansión del reino, le está robando a Dios. Primera de Juan 3:17. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Oh, bien, pastor, usted que tiene facilidad, modo de ayudar al necesitado, y en vez de ayudarlo cierra el corazón, ¿cómo podrá decir que el amor de Dios está en usted? Usted no puede decir, porque tus hechos hablan más que tus palabras. Pues ¿cómo podemos decir lo que expresa Romanos 5:5? ¿Cómo podemos decir lo que expresa Romanos 5:5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, tenemos que ser generosos y expresarlo con hechos, no con palabras. Pastor corrupto, despójate de los bienes, haz los correctivos ahora que hay oportunidad, porque el juicio comienza por usted, por el principal de la congregación, pues usted tendrá que rendirle cuentas a Dios
por tu comportamiento en la congregación. El primero que tiene que dar ejemplo de una vida correcta, íntegra, eres tú, no la iglesia. Pues la iglesia aprende muchas veces acerca de su pastor. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos.